¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. El cierre de la planta de AgroSuper en Freirina abrió la polémica entre el expresidente Ricardo Lagos y el gobierno, mientras la ministra Evelyn Matei culpa al exmandatario por la aprobación original del proyecto. El exgobernante se defiende y sostiene que la responsabilidad está en las actuales autoridades. Conversamos precisamente a esta hora sobre este y otros temas con el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Señor Lagos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Bueno, comencemos con la polémica del día. Hoy día en una entrevista radial, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, dijo que el problema de Freirina venía desde su gobierno, y la cito, ella dice: el gobierno heredó un problema que se gestó en la administración de Ricardo Lagos por una resolución medioambiental muy mal dada que nunca debió haberse otorgado. ¿Qué le responde a usted? ¿Qué le parecen estas palabras de una ministra de Estado? Bueno, yo creo que lo grave es no entender cómo funciona la institucionalidad de un país. Porque tenemos normas, tenemos reglas. Al hacer ese tipo de afirmaciones, creo que lo que se está haciendo es erosionando una institucionalidad. ¿Por qué? Porque este tema de Freirina, efectivamente hubo una presentación de AgroSuper para hacer una inversión muy cuantiosa en una región que requería, por supuesto, este tipo de inversiones, y en donde el Consejo Regional Medioambiental debatió largamente el tema. El estudio de impacto ambiental, en la reunión final, donde se aprobó, salvo un voto en contra, duró 8 horas. Y lo que se buscaba, ¿qué es lo que era? ¿Cuáles son las exigencias que tiene que tener AgroSuper? ¿Y cuáles son las seguridades de que no van a haber daños al medio ambiente? Señor Lagos. Uno de los temas más complejos es el tema del agua. Ahora bien, la empresa sostuvo que no iba a haber y se tomarían todas las medidas si hubiera problemas respecto a los olores. Y en consecuencia, escúcheme que yo lo diga así, si después hay olores y el compromiso era que iban a haber medidas técnicas para que no lo hubiere, corresponde al momento que se producen esos hechos tomar las definiciones del caso. Porque exactamente. Y no decir, a mí no se me ocurrió, fíjese usted, cuando tuvo el problema de Celco en Valdivia, o cuando se produjo el tema de los olores, ¿recuerdan ustedes en la Farfana acá, en la planta de tratamiento de agua servida, que está ahí en Pudahuel? Y bueno, tomé medidas enérgicas. Señor Lagos, bueno, lo que usted está diciendo es que la empresa AgroSuper en ese entonces se comprometió a que no iba a haber olores, porque uno piensa, y lo dijo también la ministra Evelyn Matei, dijo: el que tenga, sus palabras las cito, 10 neuronas sabe que en una empresa donde se procesan cerdos va a haber olores. Sí, el compromiso de la empresa era que no iba a haber olores. Usted dice que es responsabilidad de los que vinieron después de que efectivamente fiscalizar que esa promesa no se había cumplido. Estoy hablando de lo que es mi experiencia de gobernante. Cuando me enfrenté a dos problemas, como fue Celco en la planta de Valdivia, y como fue acá en Santiago, la Farfana y los olores que producía, actué de inmediato, porque me parecía que lo primero es la salud de la población. Y en este caso le parece que no se ha hecho. Bueno, es que se ha hecho del momento que hubo que clausurar la planta. Es decir, la autoridad actuó. Y eso me parece muy significativo. Yo no quiero polemizar con nadie. Lo que quiero decir es, acá hay una institucionalidad que se debe respetar. Precisamente. ¿Y en qué sentido? De una manera muy simple. Usted dice que el Consejo Regional Medioambiental aprobó después de una reunión de más de 8 horas esta aprobación, o sea, digamos, la apertura de esta planta. Esta planta no funcionó, el gobierno cerró lo que estaba produciendo malos olores y es lo que hoy día tiene a mucha gente movilizada, y lo que le está diciendo el gobierno es precisamente: nosotros fiscalizamos, pero que dio la autorización, es decir, el culpable inicial, entre comillas, es usted. Usted dice que pero no. Es que no es culpable. ¿Cómo va a ser culpable cuando la institucionalidad funciona? Piense usted que este tema ni siquiera llegó a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, quedó en la región.
Esto no llegó a La Moneda, ni a ningún ministerio en Santiago. Perfecto. O sea, hubo una institucionalidad, esa institucionalidad funcionó. Y por lo tanto, no había más que discutir. ¿Qué es lo que iba a hacer el presidente de turno? ¿Intervenir y decir, ¿está mal hecho esto? No. Los organismos técnicos que tienen que tomar esta decisión de acuerdo a la institucionalidad que había lo hicieron. Entonces me parece a mí un poquito ilógico no hacerse cargo de los problemas. Cuando usted hace la instalación y ve que las medidas tomadas son insuficientes, le corresponde a la autoridad en ese momento actuar. Y entonces, ¿qué ve detrás de las palabras de la ministra Evelyn Matei si ella conoce la institucionalidad? Franca, prefiero no calificar, pero usted me escuchó a mí decir, la culpa es de los que aceptaron la instalación de la planta de tratamiento de agua servida de la empresa correspondiente de agua potable acá en Santiago. No. Tomé las medidas porque había olores que estaban y no podía aceptarlo. Pero acá se están buscando responsabilidades políticas. Con aquí se están buscando responsabilidades políticas y a eso apunta las palabras de la ministra Evelyn Matei y no ha sido la única. Quiero ser bien directo. Yo quiero ser, sí, yo sé. Mire, las únicas responsabilidades políticas aquí son de las autoridades que actualmente están a su cargo y su responsabilidad política es doble. Tiene que garantizar que exista dos valores que son muy importantes. Primer valor, el respeto al medio ambiente. Segundo valor, tan importante como el primero, que haya fuentes de trabajo. Y por lo tanto, me parece a mí que ambos elementos son los que hay que, en este caso, como en muchos otros. Me tocó actuar directamente en una situación que fue muy difícil en su momento para Celulosa Arauco. Recuerdo haber recibido en La Moneda personalmente a Anacleto Angelini, persona que tiene... por la cual yo tenía, digamos, que él desgraciadamente falleció, la máxima de las consideraciones. Y fue una reunión de los dos y yo le expliqué mis puntos de vista, él lo entendió y me dijo, créame, presidente, voy a hacer todo lo que sea necesario por resolver el problema. Y en este caso, ¿cómo se podría compatibilizar? Hoy día la planta está funcionando y hasta los cisnes que habían desaparecido han vuelto. Y en este caso, ¿usted cree que es posible compatibilizar esa demanda? ¿Usted cree que es posible? Eso lo tiene que ver la autoridad de hoy. Yo desde acá, donde estoy, eso no lo puedo apreciar. Yo no tengo los informes hoy. Ese es el rol de la autoridad. Es la autoridad de hoy la que tiene que tomar las medidas, en lugar de empezar a decir la culpa es de lo que ocurrió hace 8 años atrás. Seamos serios. El candidato Goldborn dijo, el que la hace la paga. ¿Usted qué le responde? También aludiendo a que bajo su gobierno se autorizó esta planta, porque hoy día todos se subieron al carro. Habló también la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, habló el candidato Goldborn, también habló, pero más solalladamente a la mano. Yo no tengo interés en polemizar con el gobierno, no es mi rol. Mi rol es apoyar que las cosas salgan bien. Y lo único que digo nomás es que no puedo aceptar que habiéndose respetado todos los pasos técnicos y legales respecto de este caso, se diga de buenas a primeras que se actuó mal. Entonces lo que había que hacer, de acuerdo con ese criterio, era no aceptar que funcionara la institucionalidad, porque podía perfectamente esto haberse hecho que llegara hasta el gobierno central. ¿Cuánto tiempo hace que hubo una determinada situación respecto del el tema de Hidroaicén y todavía no lo resuelve y esto está para la solución de la autoridad central? La autoridad es para tomar decisiones, para resolver. Y aquí lo que yo echo de menos es que cómo hacemos capaces de resolver ahora este tema. Aquí han llegado muchos. Pero no se diga que la responsabilidad es de 7 años atrás, porque si lo que se dijo en ese informe y las medidas que tenía que tomar la Agrosuper no las ha tomado, le corre al gobierno tomar las medidas del caso, pues. Para cerrar el tema, y por entonces lo tanto, no es su responsabilidad. Para cerrar el tema, usted ha visto qué es lo que fue lo que se dijo respecto de una planta y la planta de carbón de días pasados, ¿no? Y ahí entonces se tomó una decisión en función X o Z. Entonces lo que yo echo de menos aquí, si eso no funciona en 8 años más, ¿le vamos a echar la culpa a este gobierno? No.
¿No es su responsabilidad, Lo que yo señor digo Lagos? es que aquí corresponde ¿cómo? No es su responsabilidad, para cerrar el tema. Se le culpó a usted, ¿no es su responsabilidad? Yo asumo todas las responsabilidades porque es mi gobierno. Pero en mi gobierno las instituciones funcionaron y los que están hablando hoy día que asuman las responsabilidades que ellos tienen. Porque ellos han visto si AgroSuper cumple o no cumple con lo que se prometió, que no haya olores. Y en consecuencia, ahí está la responsabilidad. ¿Qué medidas se toman? ¿Y cómo se toman medidas lo suficientemente adecuadas para que los dos valores puedan hacer? Porque te has visto lo que ha pasado. Unos quieren que se cierre, otros quieren preservar empleos. Una buena autoridad es capaz de hacer compatible ambas cosas. Usted ha dicho que durante su Como gobierno... como lo hice en dos casos que he puesto muy concretos en mi gobierno. Usted dice que durante su gobierno... Y la Farfana. Usted dice que durante su gobierno las instituciones funcionaron. En este gobierno la institucionalidad no ha funcionado porque ha llegado hasta el presidente de la República autorizaciones y decisiones que deberían haber estado en otros organismos. ¿Eso es lo que usted está planteando? Bueno, claro, todos sabemos que hubo tiempo atrás una definición y la autoridad presidencial pensó de otra manera y el asunto quedó concluido por la decisión del presidente. Él debe haber tenido razones muy poderosas para hacerlo y no me pronuncio sobre eso. Simplemente digo, si tenemos instituciones, cuidémoslas y hagámoslas funcionar. Y el que está actualmente, ya sea la ministra de Medio Ambiente, ya sea la ministra del Trabajo, ya sea el ministro de Economía, tienen que compatibilizar esos dos elementos, esos dos valores tan importantes en todo país. ¿Cómo genero condiciones para tener empleo y cómo genero condiciones para que al crear ese empleo no afecte el medio ambiente? Usted dice que logró que hubiera cisnes donde en un proyecto que fue bastante criticado. ¿Usted cree que es un desafío para el gobierno compatibilizar precisamente la generación de empleos ahí en Freirina con esa planta y eliminar los olores? ¿Es posible? Bueno, es lo que me gustaría a mí pensar que es, y si no es posible tendrá que haber entonces una información oficial y una toma de razón del gobierno. Pero aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una toma de decisión por parte de un privado diciendo no continúo con esto porque no tengo garantías, porque los caminos están tomados, etcétera. Pero eso es un tema de este gobierno. Yo lo que digo aquí, me declaro inocente. Yo hice en mi momento, diciembre del 2005, funcionaron las instituciones a nivel de la región. No llegaron a Santiago. Pero era mi gobierno y por lo tanto respondo por él. Entonces cuando me dice, no se siente usted... Bueno, ¿cómo me voy a sentir? Funcionaron las instituciones y funcionaron como corresponde. Muy bien, señor Lagos, pasemos a otra cosa porque esto de Freirina lo sorprendió precisamente en una reunión que usted estaba teniendo con 13 alcaldes electos nuevos y que se estaban reuniendo con ustedes después de haber ganado las elecciones municipales en una nueva forma de hacer política. Usted está entrando de lleno en la arena política. ¿Cómo vio esta reunión de estos nuevos dirigentes políticos? Bueno, yo no creo estar entrando de lleno en la arena política. Lo que ocurre es que después de la elección me pareció tan importante, con muchos de estos candidatos a alcalde se les ofreció apoyo en el sentido que por qué no generaban las condiciones para discutir con la comunidad las ideas programáticas que ellos querían llevar adelante. Y después que triunfaron, me pareció entonces útil y tuvimos dos reuniones hace algunos días atrás, diciéndoles estamos dispuestos a apoyarlos en buscar metodologías, modalidades, creación de instituciones, hacer eficaces las decisiones legales, dicho sea de paso, que se adoptaron en mi gobierno, respecto de determinadas instancias de participación de la ciudadanía. Y en consecuencia, lo que estamos es apoyándolos a ellos en este esfuerzo. Ellos se han comprometido. Hoy día sacaron una declaración en donde señalan, digamos, que aquí están formando alcaldías por la participación ciudadana y en donde lo que se trata es que la gestión municipal tenga como sello, más allá de las instituciones actuales, aquellas otras que franquea la ley y que permite entonces que los ciudadanos de cada una de las comunas puedan participar en las decisiones que se toman, a ocultar lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque creo que esta es una forma distinta
se pueden usar tecnologías muy novedosas, las hemos colocado a su disposición, y en donde la propia ciudadanía a ratos es el apoyo fundamental que tiene la autoridad municipal. Bueno, y ahora va a haber muchas decisiones que tienen que tomar y que van a tener que tomarlos apoyados por la ciudadanía. Aquí en esta declaración que también la tengo dice, ellos lograron convocar y hacer que voluntariamente las personas fueran y marcaran una opción. Lograron llevar a la gente a votar, cosa que fue bastante difícil en esta elección municipal. Hacemos una pausa, señor Lagos, y volvemos para hablar precisamente de cómo se motiva a la gente a participar, cómo lo hicieron ellos y cómo lo tienen que hacer los candidatos que vienen este 2013, que va a ser un año absolutamente político. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos viendo y estamos en una entrevista con el expresidente Ricardo Lagos. Estábamos hablando precisamente de los alcaldes nuevos, los que habían logrado convencer, convocar a la gente, que habían hecho una campaña más participativa, con ideas, no de fotos y de eslogans. Señor Lagos, esta es una nueva forma de hacer política en un ambiente en que la ciudadanía está más empoderada, más participativa y más crítica. ¿Es el desafío que tienen los candidatos del 2013, por ejemplo? Yo creo que es un gran desafío, y es un gran desafío que va con la época. Estuve tiempo atrás viendo unas comparaciones entre lo que había hecho la Concertación y el PT, el partido del presidente Lula. Y claro, era exactamente la inversa. Desde que se formó el partido del presidente Lula, a la segunda elección municipal había más o menos un 10% del total de municipios de la población bajo mandatos del Partido por los Trabajadores. Y ellos iniciaron una gestión municipal muy descentralizada. Porto Alegre comenzó con discutir el presupuesto municipal a nivel de los vecinos. Hubo que enseñarles a ellos también cómo participar, pero lo lograron. Y a partir de allí, el sello del Partido de los Trabajadores era precisamente la gestión municipal con participación de la ciudadanía. Y una vez que el presidente Lula llegó al poder, el mismo sistema se utilizó para seguir informando las medidas que adoptaba el gobierno central. La Concertación surgió para luchar contra una dictadura, era más bien desde arriba hacia abajo, y creo que lo que está hoy en la política es cómo empieza a captarse lo que son los deseos, intenciones, voluntades, sueños del ciudadano. ¿Cómo se escucha al ciudadano? ¿Cuál es entonces el sello que debiera tener la Concertación o la oposición entonces en estas campañas de 2013? Es que lo que yo les planteé a los alcaldes como un desafío, les dije, mire, si se logra que ustedes, esto que es abierto a muchos otros alcaldes, por supuesto, hay un sello de mayor participación, esa mayor participación que se hace a nivel de la comuna, mañana se puede también hacer a un otro nivel, ya sea de la región o incluso del país. Y estos son entonces vasos comunicantes que se utilizan al servicio de una forma más amplia y abierta de cómo entender la política. Porque si algo ocurrió en el último tiempo, fue una ciudadanía más empoderada, que quiere ser escuchada. No le basta con votar cada 4 años por un diputado, un senador, un presidente, un alcalde. No, quiere también ser escuchada en el transcurso de... Y la democracia es un proceso que se va perfeccionando. Y para eso yo creo que estos alcaldes han tomado medidas importantes. Y el próximo año hablábamos de las candidaturas que se vienen ya el 2013, va a ser un año político con primarias internas dentro de los partidos. Usted dice que la ciudadanía debiera conocer el sello de cada uno. Es importante que ya los candidatos empiecen a darse a conocer las ideas, los programas de gobierno. En una entrevista escuchábamos que usted decía que su candidata tenía nombre de mujer. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, y si sería bueno que esta candidata con nombre de mujer diera pronto sus ideas. Bueno, yo creo que eso tiene que resolverlo cada candidato o candidata. Pero lo importante es que aquí los partidos todos están planteando la necesidad de elecciones primarias en un sentido amplio, participativo. Hay un partido, la Democracia Cristiana, que va a tener primarias en el mes de enero, y eso me parece muy importante para ver cuál de los dos candidatos en este momento en lista va a quedar para la primaria de la Concertación, que ahora afortunadamente de los partidos de oposición o como fuere que sea, que se organice aquello, pero que va a tener, digamos, un sabor distinto, porque desde luego es organizado
a partir de instituciones gubernativas. En las dos primarias que se han hecho en Chile en el pasado, me tocó participar en ambas, en la del 93 y en la del 99. Y teníamos que organizarlo sin el apoyo del Estado. Creo que ahora hemos avanzado. Y recuerdo recuerdo que participó más de 1,5 millones de personas en esa primaria. ¿Espera una participación así? Bueno, me encantaría que pudiera haber una participación como aquella. Directamente, en ese momento era 1,5 millones de 8 millones que tenían derecho. Directamente, ahora, sí. Usted comprende, hay 12 millones que tienen derecho. ¿Y su candidata con nombre de mujer es Michelle Bachelet, para que quede absolutamente claro? No. Mire, cuando estén los candidatos, entonces es mejor momento para pronunciarse. No nos adelantemos a hechos que aún no han ocurrido. Pero lo dijo en una entrevista en El Periodista. Bueno, creo que alguien puede deducir algunas cosas, claro, pero hay otra candidata también que está corriendo que es mujer, que yo he visto, ¿no? ¿Está poniendo la duda? Bueno, no, en absoluto. Usted se va a reunir con... Pero yo creo que hay que esperar los tiempos de aquellos que todavía no son candidatos y en consecuencia dejemos que las cosas transcurran y no nos adelantemos a los hechos. Usted se va a reunir con ella la próxima semana, con Michelle Bachelet, en una reunión del Club de Madrid que se va a realizar en Arkansas el 17 y el 18. Van a conversar seguramente de este tema. ¿Alguna sugerencia para la probablemente próxima candidata? Bueno, primero he visto que ella está en el programa, yo también estoy en el programa, vamos a coincidir, como usted dice, ahí en Little Rock, Arkansas, que es donde está la biblioteca de Bill Clinton y donde va a tener lugar la reunión de expresidentes. Me tocó durante un periodo de 4 años ser presidente del Club de Madrid y en consecuencia voy a participar con mucho gusto en esa reunión. Y ahí, por lo que vi del programa, también participa Michelle Bachelet y seguramente conversaremos de los temas de la reunión y también de otros temas que tienen que ver con nuestro país. Si se da, por supuesto que vamos a conversar, pero no nos hemos convenido ni tengo la seguridad de que ella va a asistir a la reunión. ¿Qué le parece de palabras de uno de sus ex colaboradores, Francisco Vidal, que dijo que no había plan B en la oposición si fallaba Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que cada uno tiene opiniones, ¿verdad? Yo creo que la oposición va a tener un candidato o candidata y no me cabe la menor duda que va a ser altamente competitivo. Dejémoslo hasta ahí y no hagamos elucubraciones. Señor Lagos, porque todavía falta bastante, ¿verdad? Exactamente, y lo más inmediato que tenemos ahora como país es que estamos en el Tribunal de la Haya con Perú en unos alegatos que hemos venido siguiendo desde la semana pasada y que termina precisamente Chile hablando este día viernes, la última oportunidad de Chile, que hable ahora o calle para siempre. La primera pregunta, ¿qué le han parecido estos alegatos y también esta crítica que se le hizo a usted diciéndole a la Corte que fallara en derecho cuando es una Corte que falla propiamente en derecho? Yo no hice una crítica, lo que yo dije es, esperaba que la Corte falle en derecho porque de no hacerlo se erosiona la legitimidad de la misma. Fui muy cuidadoso en mis palabras. Se erosiona la legitimidad de la misma. Y usted ha visto que en los alegatos se ha puesto tanto énfasis por parte de los amigos peruanos en lo que tiene que ser equitativo. Y en consecuencia, creo que aquí lo que hay que definir es muy simple. ¿Existen o no existen acuerdos de límite? ¿Existen o no existen acuerdos territoriales? Existen. Y el acuerdo territorial, el año 30, se convino que el límite era el hito 1. Y también en el año 30 se convino que si hay discusiones respecto a límites territoriales, le corresponde dirimir al gobierno de los Estados Unidos. Vale decir, sobre ese tema que ha sido tan crucial en este debate, a mi juicio, los derechos de Chile son irredarguibles. Señor Lagos, lo otro sería entrar a cuestionar incluso el Tratado del 29. ¿Y qué le parece esta pregunta que descolocó a todos los miembros de los equipos jurídicos de los dos países, que fue precisamente el que descolocó uno de los jueces, que dice el año 52 tenían realmente la posibilidad de establecer fronteras cuando todavía no se hablaba en la legislación internacional de 200 millas? O sea, con eso pone en duda todo. No, yo creo, fíjese usted que
Matilde, que es muy importante esta pregunta porque le permite a Chile decir lo siguiente. Los tres países tomamos una decisión de defender el mar frente a nuestras costas hasta 200 millas. Fuimos precursores de algo que hoy es aceptado a nivel mundial. Pero junto con eso, en ese acuerdo se dice que esas 200 millas los países ejercen plena soberanía y por lo tanto no son acuerdos pesqueros. Cuando se dice el paralelo es obvio, porque si usted dice voy a ser dueño de 200 millas, bueno, ¿cómo hago para que mis 200 millas no se traslapen con las 200 millas de Perú? Y luego las millas de Perú no se traslapen con las de Ecuador y las de Ecuador más adelante con Colombia. Señor Lagos, usted dice por lo tanto, es obvio que junto con las 200 millas había que definir dónde termina mis 200 millas para no confundirme con las 200 millas del Perú o entre Perú y Ecuador. Pero ¿pudo ser más claro la redacción de esos tratados? El presidente Sebastián Piñera dijo, podrían haberlo redactado mejor, los acuerdos son 2 hojas y mostró dos hojas de una carilla cada uno, en que probablemente, podría haberse redactado mejor y no estaríamos en esto. No quiero repetir las argumentaciones, Matilde, pero ocurre que ese más claro que usted pide es lo que se hizo en 54, y ese más claro que se pide es lo que se hizo después con las torres de enfilamiento en 67 y el 68. ¿Y qué son las torres de enfilamiento? Las torres para que quede clarito dónde está el paralelo. Entonces, me parece que cuando están todos esos elementos y se dicen, no, eso no siempre, son simples títulos, acuerdos provisorios para la pesca. No es el caso. Esos acuerdos provisorios para la pesca, bueno, era tan provisorio, era tan pesquero, como que lo demostró Chile, cuando hubo que tender el cableado de la fibra óptica. Bueno, el Perú autorizó fibra óptica hasta el paralelo, y Chile autorizó fibra óptica desde el paralelo al sur. Y estamos hablando del año 2000. ¿Está confiado entonces de eso? Entonces creo que, yo creo que desde el punto de vista jurídico es clarísimo. ¿Y por qué no hubo ahora, una precaución mayor por parte de los gobiernos? No digo, o sea, esta cosa viene de 60 años, de registrar las cartas náuticas ante Naciones Unidas, lo que dice Perú, que se hizo con tanta tardanza. ¿No fuimos diligentes a lo mejor? Pero es que el tema de las cartas náuticas registradas en Naciones Unidas no tiene el mismo rol. Y vea usted, registró cartas náuticas de Ecuador y ahora esgrimen el tratado de Ecuador con Perú, pero si ese tratado es simplemente que Perú le entregó todo a Ecuador con tal que Ecuador no se metiera en el pleito. Señor Lagos, se nos acabó el tiempo. En una palabra, ¿cómo cree que van a quedar las relaciones después de este fallo entre Chile y Perú? Bueno, yo creo que eso sí, yo creo que hay que buscar cómo se restablecen las relaciones adecuadas, pero yo lo único que diría es que hay un elemento que yo pediría, sí, para cualquier tipo de declaración conjunta, que este es el fin de los conflictos con Perú, que no hay más, porque ya escuchamos a un ministro de Relaciones el año, como lo recordó el otro día el presidente Frei, el año 99, el ministro de Relaciones Exteriores diciendo, con este acuerdo entre el presidente Frei y Fujimori, terminan todos los temas pendientes entre Perú y Chile. Y ocurre que 9 años después estamos demandados ante el Tribunal de La Haya. Entonces, esa sería la no quiero pensar, no quiero pensar, ¿verdad?, que ese alegato que se hizo ayer para el triangulito que hay fuera de las 200 millas, si se llegara a conceder, mañana va a ser origen de otro tipo de problema. Muy bien, habrá que esperar entonces el fallo. Creo que aquí es muy importante terminarlo. Sí, y el fallo que vamos a conocer en 6 meses más. Señor Lagos, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Quedaron muchos temas pendientes. La próxima vez lo esperamos aquí en CNN. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue la entrevista de CNN. Siga en nuestra compañía, hay más informaciones para ustedes.